Espero que se encuentren excelentes. El día de hoy vamos a continuar con la serie de la identidad de la iglesia. Vamos a estar hablando hoy de la parte número 3, identidad de la iglesia, parte 3. ¿Ok? Comencemos. Entonces, Dios sabe, Dios sabe. Vayamos a Lucas 15. Pero en todo lo que Dios hizo en esto, Dios tenía este plan maravilloso. Y les diré, lo que me emociona más saber que nuevamente tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad aquí. Ahora bien, si aprovechamos la oportunidad o no, eso es cuestión de nosotros. Porque nadie nos va a obligar a que hagamos esto. Nadie nos va a poner contra la pared para que hagamos esto. Tú tienes una opción y tienes una oportunidad. ¿Ok? Puedes tomar esa opción. ¿Ok? Si tú quieres. Vayamos. Lucas 15, 11. Dice, parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desapareció sus bienes, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ahora, el hijo mayor, ahora ese es el primer hijo, ¿ok? Es Efraín. Ok, ahora hijo mayor es Judá. Judá. 25. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él, respondiendo, dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y esa es la parábola en la que el mismo Mesías habló de Efraín y Manasés. Ese es el regreso de él a casa. Dios nos va a recibir. Pero fíjense cómo dijo que había pecado contra él y contra el cielo y transgredió la ley o sus mandamientos. Ahora escúchame. En la siguiente porción hablaremos del profeta Oseas. ¿Ok? Ahora, deberías ser sabio en tu propia opinión. Esa ceguera en parte le sucedió a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora escuchen atentamente. Entrar la plenitud de los gentiles.
¿Cuándo va a terminar la era gentil, la plenitud de los gentiles? Cuando entren. Es lo que estás viendo, este comienzo de eso, el comienzo de esto se ha cumplido en tus oídos proféticamente mientras estás sentado aquí hoy. Estamos cerrando la era gentil, la plenitud de los gentiles está haciendo lo que viene a ser ¿qué? Entrar. Si de hecho tenemos razón, y la tenemos, en que la mayor parte de la iglesia es Efraín, el hermano menor de Manasés, y que ellos y el viejo patriarca dijeron que él haría lo que llegaría a ser la plenitud y sería conocido como la plenitud de los gentiles. Y ahora, por ellos ahora, por ti ahora, por mí ahora, por nosotros ahora, entrando en esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando y estamos cumpliendo con ese derecho en el mismo medio de todo esto, ¿ok? Y así todo Israel será salvo. Ahora vean, aquí están las personas importantes que están diciendo, bueno, ¿cuándo será salvo Israel? Muy pronto habrá un gran avivamiento que estarán involucrados porque sus ojos se abrirán. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo está escrito? Saldrá de Sión y librará y apartará de Jacob la impiedad, porque este es mi pacto con ellos. Quitaré sus pecados. ¿Y qué va a hacer? Él va a quitar los pecados que todos hemos cometido. Judá y Efraín harán lo que Él nos va a poner de nuevo en el orden correcto o en la disposición correcta de antemano. ¿Ok? Y vamos a producir absolutamente cosas que son irreales. Hay al menos 1.000 millones de miembros de la Liga Árabe allí. Hay de lo que serían los musulmanes o los árabes que están por allí. ¿De acuerdo? Todo eso, esa liga de todas esas naciones que nuevamente Ismael, ya sabes, ese era el hijo ilegítimo, si quieres decirlo, del viejo patriarca. Y él le dijo a Ismael que él también sería una gran nación. ¿Ok? Y dijo una cosa sobre ellos. Dijo que siempre serán una nación en guerra. Y cuando no están en guerra con alguien más, hacen la guerra entre sí. ¿Qué están haciendo ahora mismo en Irak? Matándose unos a otros. Y todo es un cumplimiento exacto de lo que Dios está diciendo. Y como dije, estamos llegando a ese momento y es emocionante saber que sabes que tú y yo estamos aquí en esta tierra. Estamos aquí. Vayamos a Lucas 22. Lucas 22. Hay una escritura aquí que quiero usar. Ahora bien, el versículo 20 dice lo mismo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, y entonces es esta, está diciendo esto, esta copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y de alguna manera, nuevamente, el error que se han cometido es que este era un nuevo pacto. No, este es un nuevo pacto en su sangre. Bueno, Roger, pero ya va, espérate. ¿Qué significa eso? Significa el hecho de que la sangre de ese cordero sacrificado. Ok, mira, este año tendremos el festival de Rosh Hashanah, ¿vale? Y los días de todo esto terminan con Yom Kippur. Y si nunca has tenido la oportunidad de estar en un servicio de Yom Kippur y quieres poder hacerlo, solo pregunta y se te dará la respuesta sobre cómo, cuándo y dónde será. El Yom Kippur se llama ayuno y vamos a participar. Pero, pero como ves, el hecho es que Él fue enviado aquí para hacer lo que fuera necesario para continuar el pacto. En otras palabras, Cristo vino, el Mesías vino para continuar el pacto. No vino a poner fin al pacto. Y sé que entras en lo que Pablo dijo, esto y aquello, lo que el viejo era lo que lo viejo era lo nuevo y etcétera. ¿Ok? Lo que Pablo estaba hablando, el sacerdocio levítico, es de lo que Pablo estaba hablando. Pablo, no estaba hablando del final de nada de esto. Y te lo voy a decir para ayudarte, para aclarar esto, ¿ok? Eso se ha dicho antes, pero escucha, primero, Pablo es un fariseo que hizo un juramento y ese juramento era muy simple, que guardaría la palabra de la ley. Y si no lo hacía, consintía en qué? En ser apedreado. Y eso significa la muerte, ¿ok? Entonces, de nuevo, Pablo aceptó ser cristiano. El Sanedrín lo quería muerto. Sí, y lo hicieron. Podrían matarlo, no porque no cumpliera la ley, ¿ok? Y cuando trajo a los dos hermanos delante de Pedro y los demás y decían, sácalos y sácalos, circuncídalos. ¿Qué hizo Pablo? Ponerse de pie y decir, bueno, las leyes ya no existen, etcétera. No,
Pablo los sacó y los circuncidó. Sorpresa. Ahora, Pablo es un mentiroso o está en ambos lados de la cerca, o la iglesia te ha enseñado mal durante muchos años. Y lo voy a decir, la iglesia les ha enseñado mal durante muchos años. Pablo todavía está hablando por encima de las cabezas de todos y nadie es lo suficientemente inteligente como para entender lo suficiente como para volver atrás e interpretar lo que pasó del griego al hebreo y hacerlo bien, para entender lo que estaba pasando allí. Si vas a creerle a alguien, si vas a creerle a alguien, créele a Yeshua, ¿está bien? Si vas a lo que Yeshua tiene que decir sobre la ley y no te preocupas por el apóstol Pablo, ahora déjame decirte, ¿cómo sería conocido el apóstol Pablo si en realidad no hubiera hecho eso? Probablemente se habría escrito sobre él en lo que se llama el Talmud, ¿ok? Los rabinos, sus escritos, como quieras llamarlo, lo llaman el Talmud y son sus pensamientos y sus escritos. Lo que se entiende con Pablo es que Pablo estaba escribiendo corrección a estas iglesias individuales. Y luego nosotros como iglesias saltamos aquí, tenemos todas estas sectas que van a diferentes lugares, tipos de cosas, donde las mujeres no pueden enseñar o predicar en la iglesia porque Pablo dijo que estaba sufriendo por una mujer por hablar en la iglesia. Y ni siquiera tienes ni idea en el mundo por qué Pablo dijo eso. Y esa situación, chicos, simplemente esto se volvió un caos. Seguimos deambulando, jugando y sin tomarnos esto lo suficientemente en serio como para profundizar y estudiar correctamente. Es hora de que regresemos y comencemos a comprender que el Señor Yeshua dijo que no vino a destruir la ley, Él vino a cumplirla. ¿Ok? Él vino a cumplirla y Pablo incluso dijo con la ley. Y él dijo, Dios no lo quiera, ya sabes, porque por favor, vuelve a pensar lo que Jesús tendría que decir acerca de todo esto. ¿Qué te puedo decir? Amigos, y que, yo sé que tus amigos, yo sé lo que tus amigos están haciendo. Hemos estado allí. El remanente sabe de lo que estamos hablando. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Crees que Pablo estaba hablando del Talmud, de las tradiciones de los hombres o del pacto de Dios? Como se ha dicho antes, digo que se necesitará alguien con buenos antecedentes judíos para ponerse al frente del remanente y enseñarle lo que el remanente alguna vez supo con qué empezar o debió empezar. Eso se llama la iglesia. Que si no entiendes la plenitud de esto, tendrás que reunirte con algunas personas que entiendan, que lo sepan bien correctamente, ¿ok? Y no poder responder a esa pregunta es una de las razones por las que podemos decir que los judíos ortodoxos se han reído de la iglesia durante años porque celebramos la Navidad el día 25 de diciembre. Y se ha reído de nosotros. Y Yeshua nació en un pesebre con un montón de vacas y corderos y paja y todas esas cosas alrededor. Y nació en un sukkah, durante un tiempo en el que nos reuniremos y estaremos haciendo el sukkot, lo que sea, como tú lo quieras llamar, donde quieras que vivas, donde quiera que provengas, se pronuncia, ¿ok? El festival se mantiene. La iglesia dijo, no, no, no. Y y si era así. Y los judíos simplemente se rieron y siguieron adelante. ¿Ok? Vayamos a Isaías 56. Isaías 56. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y sé que todos nos gustaría poder decir que siempre sabemos lo que Dios está haciendo, pero no lo sabemos. Es por esto que necesitamos dominar este método de comunicación con el Padre. Y hay un par de enseñanzas importantes que debemos estudiar lo suficiente para poder al menos saber lo básico. ¿Ok? Vamos a empezar en el versículo 1. ¿Ok? Isaías 56. Así dijo Jehová. Guardad, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora observe cómo junta eso en ese segundo verso. Él dijo, bienaventurado el hombre. Así que evidentemente el hombre que guarda el sábado y no contamina hará lo que sea bendito.
Mira, ahí está lo que sigo diciendo una y otra vez. Hay ciertas cosas que son bendiciones automáticas en la palabra de Dios, que hay ciertas cosas que haces ahora. Por ejemplo, Rosh Hashanah, que es el gran tiempo del arrepentimiento, en el que cada judío que está sobre la faz de esta tierra encontrará una sinagoga. Los ortodoxos encontrarán una sinagoga y asistirán a la sinagoga durante Rosh Hashanah, el gran tiempo del arrepentimiento. Ahora, la razón por la que hacen eso es porque les han enseñado que Dios tiene libros en el cielo. Y uno de los libros que tiene es un libro que se llama el libro de buen éxito. Y si cumples las cosas de Rosh Hashanah y te arrepientes y haces las cosas que allí están puestas, ya sabes, se supone que debes cuidar de alguien, tal vez una factura que debes o esto o aquello, lo que sea, y recordar a tus antepasados y honrar sus tumbas. Y continúa la lista, ¿ok? Hay algunas otras cosas que van allí que no recuerdo en este momento, pero la clave es que al final de eso, si lo hacen después de Yom Kippur, entonces su nombre estará escrito en este libro del éxito. Ahora escúchame. Ellos creen que esa es la razón por la cual son las personas más ricas sobre la faz de esta tierra. Así que no creo que exista un libro como ese. Ellos piensan que sí. Pero les voy a decir qué hacen ellos, que es más importante que preocuparse por ese libro. Ellos cumplen con el festival. Ese es un mandamiento de Dios que guardaremos a lo largo de nuestras generaciones como un pacto perpetuo, lo que significa que nunca terminará. Sigue y sigue y sigue. Y son simplemente inteligentes, ¿sabes? Mira, ellos no tienen a Jesús, ¿está bien? Pero son las personas más ricas sobre la faz de esta tierra. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros recordamos el movimiento carismático? ¿No llegó ese movimiento a mucha gente enseñarles cómo podían tener dinero? Claro que sí. Las únicas personas que terminaron con el dinero fueron los predicadores. Eran los únicos que tenían algo de dinero que el resto no tenía. El resto dio dinero. ¿Vino de esa manera? No. ¿Existe de hecho una manera de ser bendecido financieramente? Sí, la existe. Esto es correcto. Pero lo que miramos es ser bendecidos por Dios en nuestros bolsillos. No nos fijamos en el hecho de que estamos sanos. No nos fijamos en el hecho de que nuestros hijos no consumen drogas. No nos fijamos en el hecho de que tenemos comida en nuestras mesas, que tenemos agua que podemos beber, aire que podemos respirar. Pero mira, nosotros no vemos eso. No lo vemos. Isaías 56:3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo, perpetuo les daré, que nunca perecerá. Ah, ya. Eso es muy fuerte, ¿no es así? Ahora, ¿qué pasa con los que están aquí afuera? Que no están en su mano. Los eunucos, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora escucha, porque esto es importante. ¿Qué pasa con estas personas que simplemente no parecen tener ojos para ver ni oídos para oír? Bueno, en cualquier momento que decidan ver, en cualquier momento que decidan oír, entrarán y serán bendecidos, serán bendecidos. ¿Qué? Lo siento, más allá y más allá. Ya ves, está ahí para todos. Tienes que darte cuenta de que ahora mismo la posición en la que estamos es que Dios está haciendo es tocar la campana, por así decirlo, para aquellos que están en su mano. Ese es el remanente, ese es el remanente, que es el de la casa de Efraín, la casa de José, la casa de Israel misma. Y Él nos está atrayendo y tenemos que salir de aquí y ser lo suficientemente valientes para subir al estrado, para mostrar la cara, para poner la cara. Si no lo vamos a hacer, si no vamos a ser lo suficientemente valientes para resistir, para soportar la persecución, entonces no vamos a hallar, no vamos a pasar esta prueba, ¿ok? No lo vamos a lograr. Ahora, si sabemos que la cruz fue lo que llamamos comprada con sangre, fuimos comprados con sangre, ¿está bien? Fue necesaria una muerte.
para poder generar el movimiento de lo que llamamos salvación, que es todo ahora. También se nos requerirá hacer sacrificios. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Ahora vayamos más lejos, ¿ok? 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Y por lo tanto, Dios no va a dejar a nadie atrás. Este movimiento se trata de preparar el remanente para el fin de los tiempos. Mira, Dios ha prometido que los traerá a casa y llegaremos a algo de eso aquí en un minuto. Y es importante darse cuenta nuevamente de que Dios va a hacer exactamente lo que Dios dijo que iba a hacer. Vayamos a Ezequiel 34. Ezequiel 34. Dios va a hacer exactamente lo que dijo que iba a hacer. Ahora dice, vino mi palabra de Jehová, diciendo. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová, el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Ahora, le voy a decir algo. Todas las escrituras tendrán un paralelo en un momento u otro con el lugar donde vivimos. ¿Ok? Y lo que esto está haciendo es hablar desde el escenario del fin de los tiempos. Ahora bien, no es cierto que la mayoría de estos pastores se preocupan por alimentarse ellos mismos y no se preocupan por alimentar a los rebaños. ¿Eres ese tipo de pastor hoy? Mira, eso se remonta a lo que nuestro mentor predicó tan duramente sobre el capítulo 25 de Mateo. En medio de eso, cuando dijo, y pondré las ovejas a mi derecha y las cabras a mi izquierda. Y es como se ha dicho, la iglesia durante años ha tratado de hacernos creer que esas cabras eran paganas. No, todos esos machos cabríos son la iglesia. También la clave es que Dios nunca nos llamó a construir reinos. Dios nos llamó a cuidar a los pobres, cuidar a los hambrientos, cuidar a los que no tienen ropa, cuidar a los enfermos. No le corresponde al gobierno cuidar de los pobres. Adivina a quién le corresponde. ¿De quién es ese lugar? Es el lugar de la iglesia. Y adivina qué ha hecho la iglesia. Gastamos todo nuestro dinero en la cancha de baloncesto de 20 millones, 30 millones. Eso fue lo que hicimos. Ahora, estamos en problemas por lo que dijo. ¿A qué oscuridad exterior los arrojaré? Estamos hablando con la iglesia. ¿Ok? Esa es la razón por la que le seguimos diciendo que es hora de dejar de jugar y tomarnos en serio esto. Esto de que sí, que la iglesia tenía razón sobre esto. Entonces, alguien necesita gritarlo, pero no estaban en lo cierto, no estaban en lo cierto. Es nuestro lugar cuidar de los pobres, predicadores, ministros que están escuchando esto hoy. Si estás aquí, si estás sentado en una iglesia y estás haciendo todo lo que haces y te estás preparando para construir otra cancha de baloncesto, no estás cuidando a la gente. Y no estás cuidando a la gente. Si hay alguien en ese condado, en ese pueblo, en esa ciudad, en ese estado, en esa provincia, en el que tienen una iglesia y tienen que preocuparse ese día, ese tiempo, esa temporada, por frío, por comida, por calefacción, usted, pastor, usted, ministro, está en problemas. Esa iglesia está en problemas porque son las cabras. Si no sabes a lo que me refiero cuando digo cabras, ve y revisa la enseñanza sobre las ovejas, los lobos y las cabras en nuestro canal de YouTube. Y dices, nadie quiere oír ese tipo de sermones, Roger. Nadie quiere oír ese tipo de cosas. Y la razón por la que no quieren escuchar predicaciones como esta es porque hace que la iglesia quede mal. Tengo noticias para ti. La iglesia se hizo quedar mal, solita.
¿Ok? Y nuevamente, ¿qué hubiera pasado si los católicos, los metodistas y los bautistas y todos los episcopales, luteranos y pentecostales o carismáticos, etcétera, todos? ¿Qué pasaría si de alguna manera nos deshaciéramos de todos esos nombres y simplemente nos convirtiéramos en hijos de Dios? ¿Qué pasaría con todo eso? Con todos esos millones de dólares que ingresarían a esas organizaciones cada mes. ¿Qué pasaría si ese dinero fuera canalizado y les robaran sus posiciones y tomaran su dinero y lo pusieran a los pies de los apóstoles? ¿Mm? Y los apóstoles tomaran el dinero y lo repartieran entre aquellos según su necesidad. Sería un mundo diferente, muchachos. Un diferente 2024. Un diferente 2024. Pero ya saben de qué se trata todo esto en el 2024. Obtener todo lo que pueda conseguir tan pronto como pueda y quiero obtener más. Quiero más después de habérmelo terminado. Y de eso se trata el mundo. Y todo lo que tenemos, siempre queremos más. No se preocupa la gente de la calle. No nos preocupa para nada. Oraré por ti, hermano. Y probablemente nunca lo hacen. Nunca ni siquiera abren la boca. ¿Ok? Sigamos ahora. Número 4. Fortalecisteis las débiles. Ahora de nuevo, puedes meter a la iglesia en todo esto. Ni curasteis la enferma, no dasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Los has gobernado en qué religión? ¿Un espíritu religioso? Por supuesto que sí. Número 5. Y andan errante por falta de pastores, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ahora está hablando del remanente. Por tanto, pastores, oíd de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no le serán más por comida. Ahora escúchame. Esto ha sido ministrado proféticamente cuando estas catástrofes, y creo que probablemente sea una palabra bastante buena, hablando de las enfermedades que serán primordiales, que vendrán a esta tierra, entrarán. Ahí es cuando esos pastores cesarán. Escuchen esto, cesarán cuando comienzan a escuchar a la gente que llega a sus puertas y golpea. Pastor, ¿qué pasa? No entiendo, pastor. Fuimos, asistimos todas las semanas, estábamos en nuestro lugar todas las semanas, dimos nuestro dinero, asistimos a todas las reuniones dominicales e hicimos todas las cosas que debíamos hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el Salmo 91? ¿Dónde está esto? Mi esposo está muerta, mis hijos están enfermos, ¿qué sucede? Entonces, la gente va a tener la idea de que están llenos de aire caliente, solamente aire y nada más. Entonces lo sabrán, porque no hasta entonces, pero no hasta entonces. Y esa es la razón por la que este tipo de enseñanzas son tan importantes, porque la gente todavía está aferrada, todavía lo intenta, están montando en un caballo muerto. No saben que está muerto. No tienen ni idea de que está muerto. Porque hoy les digo abiertamente que el Salmo 91 nunca perteneció a la iglesia. Jamás. Pertenece a la ley. Y si pertenecía a la iglesia, ¿por qué demonios no funcionó? ¿Por qué no funcionó con el coronavirus, con el coronavirus? Coronavirus. ¿Por qué no funcionó en Indonesia con ese gran tsunami que se produjo? ¿Por qué no ha funcionado? Y le voy a decir lo mismo. No va a funcionar por aquellas personas que no entienden esto. ¿Ok?
Cada vez que Dios trae conocimiento de revelación, entonces Dios empieza a reducir la velocidad. Escucha, cuando un profeta de Dios llega a una área, el tiempo y el día de esa visitación de Dios está sobre ellos y las decisiones que tomen van a afectarlos directamente a ellos, a sus familias, por el resto de sus días sobre la faz de esta tierra. Dios no está jugando carritos, no lo está. Los profetas de Dios no están aquí solamente porque quieren estar aquí. Los profetas están aquí porque esto es lo que Dios quería que hicieran, ¿ok? Porque cuando un profeta habla proféticamente, entonces en el mundo sobrenatural, ellos plantan cosas en el mundo de los espíritus que al final subirán al lado de la carne, al lado físico. Dice el versículo 11, porque así dice el Señor, he aquí, yo escudriñaré a mis ovejas y las buscaré. Ahora, Dios dijo que yo haré eso, ¿no es así? Ahora, ¿cómo lo está haciendo? Bueno, estás mirando las vasijas, ¿ok? Las vasijas que Él está usando ahora como pastores buscan a su rebaño el día que Él está entre sus ovejas, están dispersas. Número 12. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra. Ahora bien, ¿dónde está su propia tierra? ¿Dónde está? ¿Mm? Las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en un buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Ahora escuchen el siguiente versículo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahora, esa es la promesa de Dios. ¿Ok? Está hablando de Efraín, de las 10 tribus del norte que se perdieron. Él dijo, voy a buscarlos, voy a traerlos de vuelta. Ahora voy a agregar otra escritura que leemos. Voy a perdonar sus pecados y ya sabes, voy a colocarlos allí. Ahora, cuando Dios nos traiga de regreso a esa tierra, existe la posibilidad de que seamos unos 60 millones de nosotros. ¿Puedes entender ahora por qué cuando juntamos todo esto, todos regresamos porque vamos a Israel, vamos a casa? Esa es la promesa. Estamos yendo a casa.